Bueno, esta es una charla que, digamos, yo, cuando me convocó Federico D'Angiolo digamos, a dar alguna charla, le dije, mira, yo estoy estudiando un tema que no es muy marketinero, que no es muy vistoso, digamos, que no sé si es muy adaptado, digamos, a una charla de divulgación, pero estoy estudiando este tema y, bueno, puede ser interesante contar algunas cosas. Así que esa también es la virtud, ¿no? Que voy a contar algunas cosas que estuve estudiando y que sigo estudiando en el marco de mi trabajo de investigación. Bueno, el título es Bases de ciclos de grafos. Eh, a ver, perdón, no sé, estoy teniendo un problema técnico. Ahí va. Bueno, digamos, el mapa de la hoja de ruta de la charla esta va a ser la siguiente. Primero lo que voy a hacer es dar algunas definiciones básicas para poder enunciar el problema en el que estuve pensando durante un tiempo este año. Eh, Así que bueno, primero unas definiciones, después enunciar el problema. Después voy a hacer una especie de, digamos, de desvío, de digresión, donde voy a contar un poco qué es un problema difícil en informática, que es una cosa bastante bien definida. Yo voy a dar simplemente algunas ideas, algunos lineamientos, y finalmente voy a contar someramente algunas aplicaciones en relación al problema, y finalmente, después de todo esto, cuál fue mi motivación para estudiar este problema. Y al final va a haber un tiempo para preguntas. Entonces, bueno, la primera definición es la definición más básica de todas, es ¿qué es un grafo? Un grafo es un conjunto de vértices, que son estos redondeles que están acá, y ejes, que son las líneas que unen estos redondeles. Es digamos, los redondeles se llaman vértices o nodos. Este formalismo, digamos, estos dibujitos, están enmarcados en una teoría que se llama la teoría de grafos, que permite modelar muchos problemas. Por ejemplo, los seguidores en una red social. ¿Sí? Cada persona podría ser un nodo y podríamos poner un eje entre dos nodos si esas dos personas son amigas, por ejemplo. O se pueden modelar, bueno, problemas de índole, digamos, de problemas de optimización, ¿sí? Vinculadas a la logística del reparto de productos en la ciudad. En fin, hay muchas aplicaciones que tiene esta teoría, y aparte tiene muchas subteorías que la componen, ¿no? Tiene muchas áreas a su vez, y muchas personas dedicándose a estudiar estos temas. La siguiente definición es que es un camino. Un camino en un grafo es una secuencia de ejes consecutivos sin nodos repetidos, ¿no? Bueno, tenemos un grafo y los ejes que están pintados en rojo definen un camino, ¿sí? Es una secuencia consecutiva de ejes sin nodos repetidos. La siguiente definición es un ciclo. Un ciclo es un camino cerrado, ¿sí? Es un camino en el que el principio y el final coinciden, son el mismo nodo. Por ejemplo, en este caso tenemos el ciclo pintado de verde y el ciclo pintado de rojo, verifican esta definición. Son caminos en donde el principio y el final coinciden. Un subgrafo de un grafo es es eso. Es un subconjunto de vértices y ejes contenidos dentro del grafo original. Y por ejemplo, en este caso tenemos un grafo, que es el que tiene dos ejes negros, y los ejes azules definen un subgrafo del grafo más grande. Un árbol es un grafo sin ciclos. ¿Sí? Es un grafo en donde uno no puede tener un camino cerrado, como lo habíamos definido recién.
Un árbol generador de un grafo, ¿sí? Ahora vamos a empezar a combinar definiciones que vienen de las anteriores. Un árbol generador de un grafo es un subgrafo, ¿sí? Es un subconjunto de ejes y vértices del grafo original que contiene a todos los nodos y que además verifica la definición de árbol, es decir, que no tiene ciclos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplito, ¿no? Tenemos esta grilla, ¿no? Y los ejes de color azul determinan un árbol generador, definen un árbol generador de este grafo, ¿sí? Porque contiene a todos los nodos, ¿sí? Todos los nodos están contenidos en este árbol, y no tiene ciclos, por lo tanto verifica la definición de árbol. Algo importante que tenemos que notar es que un grafo puede tener múltiples árboles generadores, y puede tener muchos, puede tener muchísimos árboles generadores. Bueno, ahora cambio un poquito el eje, ¿sí? Ahora me voy a desviar un poquito de las definiciones que provienen pura y exclusivamente de la teoría de grafos y me voy a centrar solo en esta diapositiva a recordar la definición de lo que es un espacio vectorial para aquellos que estudiaron álgebra lineal. Voy a recordar intuitivamente, digamos, que es un espacio vectorial. Es un conjunto, ¿sí? Que tiene dos operaciones, tiene una suma y tiene un producto escalar. Por ejemplo, el caso paradigmático es el espacio euclídeo tridimensional. Nosotros tenemos el espacio, en el espacio tenemos vectores, que tienen cada uno 3 componentes, los vectores los podemos sumar, por lo tanto tenemos una suma, y a los vectores también los podemos multiplicar por escalares, por números reales. La suma de vectores es componente a componente, y el producto escalar también. El numerito que multiplica el vector, multiplica cada componente. Una base de un espacio vectorial es un conjunto de vectores linealmente independientes, ahora voy a mínimamente decir que es linealmente independiente, que generan todos los vectores del espacio. Una combinación lineal de vectores es justamente una suma de productos escalares de vectores. O sea, uno tiene vectorcitos que están por un lado multiplicados por escalares y a la vez los estamos todos sumando entre sí. Los vectores que son linealmente independientes son aquellos que ninguno puede generarse mediante una combinación lineal de los otros, ¿no? Esto da lugar a... y una base de un espacio vectorial es un conjunto minimal de vectores que generan todo el espacio, ¿sí? Cuyas combinaciones lineales generan todo el espacio. En realidad está mal usar minimal y maximal porque si uno le agrega un vector a una base, ese conjunto ya deja de ser una base, porque, por ejemplo, el cuarto vector que uno agrega a una base en R3 es linealmente dependiente de los otros tres. Por lo tanto, una base es voy a redefinir la observación que hice, es un conjunto de vectores cuyas combinaciones lineales generan todos los vectores del espacio. ¿Sí? Una idea geométrica que uno se puede hacer de esto es que 3 vectores son linealmente independientes si no son coplanares, es decir, si no viven simultáneamente los 3 sobre el mismo plano. Esa es una condición suficiente y necesaria para tener 3 vectores linealmente independientes y cualquier terna de vectores linealmente independientes va a generar todo el espacio. La dimensión de un espacio vectorial justamente es la cantidad de elementos de una base, ¿no? Entonces, por ejemplo, la dimensión de R3 es 3 porque se requieren 3 vectores linealmente independientes para generar todos los vectores. Uno puede pensar, por ejemplo, en la base canónica, ¿sí? La base que tiene los 3 vectores, que son el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 0, 0, 1. Esa base aparte tiene otras propiedades, sus vectores son ortonormales y demás, pero
Basta con que los vectores no estén en el mismo plano para que esos vectores generen todo el espacio. Bueno, la idea es ahora combinar las definiciones que venían de la teoría de grafos con estas definiciones que provienen del álgebra lineal, ¿no? La idea es la siguiente: uno va a tener, va a poder definir sobre el conjunto, ¿no? Ahora nos contextualizamos en la teoría de grafos. Uno tiene un grafo, entonces uno puede pensar en el conjunto de ciclos asociado a ese grafo. Y uno puede definir sobre ese conjunto de ciclos una suma y un producto escalar, de manera de dotar a ese conjunto de una estructura de espacio vectorial. ¿Cómo va a ser la suma? Bueno, acá tenemos algunos ejemplitos, los que están acá a la izquierda, ¿no? Estos de acá, estas tres sumas que están acá, son ejemplos de cómo se define la suma de ciclos. La suma de ciclos técnicamente es la diferencia simétrica entre los ciclos. Es decir, lo que uno tiene que hacer es pegar los ciclos y sacarle la intersección. ¿Sí? Entonces vamos a ver un ejemplito. El grafo base del que partimos es el que está acá en el medio, ¿sí? Que tiene los nodos numerados del 0 al 4, que es un grafo que tiene tres ciclos. Tiene el ciclo 0, 1, 3, 4, el ciclo 1, 2, 3 y el ciclo 0, 1, 3, 4. Perdón, y el ciclo 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Que toma todos los nodos. Y entonces, por ejemplo, uno puede... ¿Qué pasa si uno suma el ciclo 0, 1, 3, 4 y el 0, 1, 2, 3, 4? Lo que había que hacer era pegar justamente estos dos ejes, estos dos ciclos, fíjense que se pegan en el eje 4, 0. El eje que tienen en común, pueden tener uno o muchos ejes en común, pero estos tienen uno solo, es el 0, 4. Entonces lo que tengo que hacer es pegar esos dos ciclos por ese eje y sacar el eje que tienen en común, ¿no? Entonces, si lo visualizamos acá, los ejes que sobreviven, ¿sí? Son el 1, 3, ¿no? Porque el que está en la intersección lo tenemos, los que están en intersección son todos estos tres: el 0, 1, el 0, 4 y el 3, 4. Es decir, que cuando pegamos esos ciclos, la intersección desaparece y sobreviven el eje 1, 3, porque este está solo acá, acá no está, el eje 2, 3 y el eje 1, 2. ¿No? Y la combinación de esos tres ejes determina este ciclo que está acá. Del mismo modo podemos considerar la suma entre estos otros dos, ¿sí? Y así siguiendo. Entonces, bueno, y uno puede aparte definir, esta es la suma, ¿sí? De ciclos. El producto escalar que uno puede definir es simplemente multiplicar por 1 o por 0 a los ciclos. Es decir, que estén o que no estén en la combinación lineal. Si uno multiplica por 0, uno saca el ciclo ese, y si uno multiplica por 1, lo deja a ese ciclo en la suma. Entonces, uno puede definir bases en este espacio vectorial, ¿sí? Entonces, una base del espacio vectorial de ciclos de un grafo es un conjunto de ciclos tales que sus combinaciones lineales generan todos los ciclos del grafo. ¿Sí? Entonces, acá tenemos, del lado derecho, tenemos ejemplos de bases, ¿sí? Como dijimos, este grafo tiene solo tres ciclos, ¿sí? Entonces, si nosotros consideramos esta base, este ciclo lo generamos solo a partir de este ciclo, este otro también a partir de sí mismo, y la suma de estos dos va a determinar el tercer ciclo. Lo mismo con la base que está debajo y la que está debajo. Entonces, uno lo que se puede preguntar es, bueno, pero ¿cuál es la base cuyos ciclos tienen longitud menor? ¿Sí? O sea, si yo cuento la cantidad de ejes que tiene cada ciclo de cada base, bueno, va a haber alguno probablemente que tenga longitud más chica que los otros. Por ejemplo, la base que está arriba
¿sí? Tiene este ciclo, ¿sí? Este ciclo tiene 5 ejes, por lo tanto tiene longitud 5. Este ciclo que está acá tiene 3 ejes, por lo tanto tiene longitud 3. La longitud total de esta base es 5 más 3. La longitud de la base que está debajo, esta de acá, es 4 más 3, 7. Y la que está abajo es 5 más 4, 9. Por lo tanto, tiene sentido preguntarse por la base, o las bases en caso de que haya más de un mínimo, ¿cuál es la base cuya longitud es mínima en este sentido? ¿Sí? Bueno, una cosa que uno puede hacer, además, es representar los ciclos. Uno puede dar una representación matricial de una base de ciclos. ¿Sí? ¿Cómo hago para escribir como matriz una base de ciclos? Bueno, simplemente numero convenientemente los ejes, ¿sí? O sea, yo agarro el grafo original, les pongo un numerito a cada eje, ¿sí? Y voy a escribir vectores, un vector por cada ciclo de la base, poniendo simplemente un 1 o un 0 si el eje en cuestión está o no en ese ciclo. ¿Sí? Entonces uno va a tener unas matrices binarias, ¿sí? Que van a tener solo los dígitos 0 y 1, que van a estar en correspondencia con cada uno de los ciclos de la base. Bueno, esto ya lo dije, los ciclos se pueden sumar y multiplicar por 0 y 1. ¿Sí? Y una base, en este contexto, se denomina base de ciclos. Disculpen que esta diapositiva no se ve medio decolorada. Fue la mejor que encontré en internet. Otra versión del problema que les acabo de comentar es la siguiente. ¿Sí? Uno tiene un grafo y uno puede definir un árbol generador de ese grafo, ¿no? Que es, por ejemplo, este de acá. Un árbol generador, recordemos, es un árbol, es decir, un subgrafo sin ciclos, que contiene a todos los nodos. Y si uno mira el árbol generador y el árbol original, bueno, hay algunos de los ejes que no están en el árbol. ¿Sí? Por ejemplo, este eje de acá, que está en el grafo original, acá no está. Resulta que, justamente, esos ejes que no están en el árbol generador, si uno lo agregara en el árbol generador, lo que define es un ciclo. O sea, si uno agrega este eje acá, define este ciclo en el árbol generador. Y si uno agrega este que está acá, define este ciclo en el árbol generador. Y análogamente, si uno agrega este que está acá abajo, define el ciclo de todos estos vértices. Entonces uno puede definir una versión del problema adaptado a este contexto. O sea, uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es el árbol generador? Porque algo que es importante decir es que los ciclos que surgen de este modo, que son derivados, entre comillas, de un árbol generador, forman una base. Forman una base de ciclos del grafo original. Es decir, las combinaciones lineales correspondientes a estos ciclos de acá generan todos los ciclos del espacio de ciclos del grafo original. Entonces uno podría preguntarse, bueno, pero ¿cuál es el árbol generador del grafo tal que la base de ciclos que induce ese árbol generador sea de longitud mínima? ¿No? O sea, como que uno podría agregarle a la versión anterior del problema esta condición de que aparte la base de ciclos provenga de considerar un árbol generador. Bueno, y eso tiene un nombre, ¿sí? Las bases fundamentales son las bases de ciclos que provienen de un árbol generador. Entonces, este problema que yo les acabo de comentar tiene un nombre, se llama MINT-FCB, Minimum Fundamental Cycle Basis,
¿sí? Repito, el problema consiste, dado un grafo, en encontrar el árbol generador tal que la base de ciclos que ese árbol generador induce sea de longitud mínima. ¿Sí? Ahora voy a hacer un pequeño desvío, ¿sí? Porque quiero contar un poco qué es un problema difícil en informática. ¿Sí? Que esto tiene una definición bastante precisa, yo simplemente voy a dar algunas intuiciones. Para un problema difícil en informática no se conocen algoritmos eficientes que los resuelvan. ¿Sí? Esto quiere decir que los mejores algoritmos conocidos para la resolución del problema, observacionalmente, tardan mucho. ¿Sí? Demoran mucho tiempo en devolver el resultado. Esta es otra forma de verlo. Un pequeño incremento en el tamaño del input del algoritmo, un problema, ¿sí? Tiene una entrada, un input, y se espera que se nos devuelva una salida. Y un algoritmo lo que hace es trata de resolver ese problema. Entonces, los algoritmos van a recibir el input, van a procesar y van a devolver un output. ¿Sí? Los problemas difíciles en informática tienen estas características. Un pequeño incremento en el tamaño del input genera un tiempo de respuesta excesivamente desproporcionado. Por ejemplo, hay un problema muy conocido, que es un problema difícil, que es el problema del viajante de comercio. El problema del viajante de comercio es el siguiente, o se puede modelar del siguiente modo. Uno tiene un conjunto de ciudades, todas conectadas entre sí, y un viajante de comercio tiene que visitar todo ese conjunto de ciudades una única vez y volver al punto de partida, todo en un solo recorrido. Y la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cuál es el tour, cuál es el recorrido que tiene que hacer ese viajante de comercio para recorrer la menor cantidad de distancia? Ese problema es difícil, es decir, tiene estas características, no se conocen algoritmos eficientes que los resuelvan. Para dar una idea de a qué me refiero con un tiempo de respuesta excesivamente desproporcionado, uno podría pensar, bueno, agarremos todos los data centers de Google combinados. ¿Sí? Paremos un día la actividad de Google cotidiana y dediquemos todos esos equipos a resolver el problema del viajante de comercio. ¿Sí? Y bueno, vamos a poner todos esos equipos a trabajar cooperativamente y al final del día nos va a arrojar algún resultado para alguna instancia del problema. Imagínense que puede resolver el problema para una instancia de tamaño 5000. ¿Sí? O sea, si uno tiene 5000 ciudades, todos los data centers combinados de Google pueden resolver el problema en un día. ¿Sí? Ahora, si uno pasa a una instancia que tenga 5001 ciudades, o sea, solamente agregar una ciudad al recorrido que tiene que hacer el viajante de comercio, el tiempo que demoraría que todos los data centers combinados de Google resuelvan el problema es probablemente de la centena de años, ¿sí? Cientos de años. Entonces, esa es la idea, digamos, a la que me refiero cuando digo el tiempo de respuesta es desproporcionado, a partir de un pequeño incremento del input. Simplemente agregando una ciudad, los tiempos de respuesta son impracticables. ¿Sí? Y hay, digamos, un problema muy conocido, un problema célebre en la ciencia de la computación, que es el problema justamente que se llama P igual NP, que expresa la relación entre los problemas fáciles, aquellos que tienen una solución en lo que se denomina tiempo polinomial o complejidad polinomial, y aquellos problemas que no lo tienen, aquellos problemas que son difíciles, ¿sí? Los problemas que no pertenecen a P, a la categoría de los problemas que tienen
una resolución polinomial, son los problemas justamente difíciles, son aquellos problemas para los cuales no se conoce ningún algoritmo eficiente que lo resuelva. Entonces lo que se pregunta, este problema, el problema de P igual a NP, lo voy a simplemente enunciar, es si estas dos no estoy diciendo que es NP, ¿sí? NP viene de la sigla Non-Deterministic Polynomial, que es una cosa muy técnica, que concretamente a lo que apunta es a clasificar los problemas entre aquellos para los cuales la salida que devuelve el problema es verificable en tiempo polinomial y aquellos para los que no se puede verificar si eso no en tiempo polinomial. Por ejemplo, verificar que un número primo efectivamente es primo es muy sencillo. Pero encontrar ese número primo grande, es decir, no es que es muy sencillo, pero hay técnicas muy eficientes para, con altísima probabilidad, garantizar que un número es primo. Pero encontrar ese número primo grande es muy difícil. ¿Sí? Entonces, la verificación del output de un algoritmo tiene sentido pensarse en términos de si se puede o no verificar en tiempo polinomial. Por ejemplo, uno puede plantearse el problema del viajante de comercio en términos de un problema de decisión, ¿no? Uno tiene el problema del viajante de comercio, tiene una instancia, digamos, para usar la instancia anterior, tenemos 5.000 ciudades y queremos saber si hay algún tour de ese viajante de comercio cuya distancia sumada sea menor o igual que un cierto valor K. ¿Sí? Bueno, cuando el algoritmo termine y me devuelve el tour, yo verifico en tiempo polinomial si efectivamente ese tour tiene longitud menor o igual que K, porque simplemente sumo los recorridos que me propone el output del algoritmo. ¿Sí? O sea, verificar que la solución es efectivamente una solución del problema, tiene sentido pensarse en términos de si se puede saber en tiempo polinomial o no. Bueno, aquellos problemas para los cuales su output se puede verificar en tiempo polinomial son los que están en la clase NP. Y aquellos problemas que tienen una resolución, un algoritmo, o sea, una forma de encontrar la solución en tiempo polinomial son los que viven en esta categoría. Entonces lo que se pregunta, este problema, es si esas dos clases son o no iguales. Uno tiene acá abajo el conjunto de los problemas fáciles, y acá tenemos el conjunto de todos los problemas NP. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿son todos iguales o no esto? Porque si fueran todos iguales, entonces todos los problemas que a priori no son fáciles podrían ser resueltos de manera polinomial. ¿Sí? O sea, del lado derecho de este dibujo, lo que tenemos es, si P fuese igual a NP, entonces estarían todos englobados en el mismo conjunto de problemas cuya resolución puede realizarse en tiempo polinomial. ¿Sí? Bueno, otra cosa interesante en este contexto, desde la perspectiva de los problemas, digamos, desde la teoría de complejidad algorítmica, que es donde se enmarca toda esta cuestión y este tipo de preguntas, ¿cómo uno puede hacer para saber si un problema es o no difícil? ¿Sí? Bueno, yo tengo un problema. ¿Cómo puedo saber si mi problema es de esos problemas que son difíciles, ¿sí? De esos que viven en principio afuera del conjunto P, que viven, por ejemplo, acá adentro, o no? ¿Sí? Bueno, una forma de ver si es polinomial, si es un problema fácil, es encontrar un algoritmo que lo resuelva en tiempo polinomial. O para ser más preciso, en una cantidad de operaciones que sea un polinomio respecto del tamaño de la entrada que recibe el algoritmo. Eso sería una forma de saber que mi problema es fácil. Pero si no encuentro un algoritmo que tenga esas características, ¿cómo puedo hacer para saber si mi problema es difícil o no? Y ahí aparece algo que es muy lindo, que es una idea
a mi criterio, bastante sencilla y muy poderosa, que es la técnica de las reducciones. ¿Sí? Una reducción consiste, o sea, yo tengo mi problema, ¿sí? Y existe todo el conjunto de problemas que ya se sabe que son difíciles. ¿Sí? Problemas para los cuales no se encontró ningún algoritmo eficiente que los resuelva. Entonces, si yo logro transformar un problema difícil conocido en mi problema, entonces si yo pudiera resolver mi problema de manera fácil, entonces estaría resolviendo el problema que ya se sabía que era difícil de manera fácil. Por lo tanto, como uno está avalado por un problema que ya de manera preexistente se sabía que era difícil, entonces seguro mi problema va a ser difícil, porque si yo lo pudiera resolver de forma fácil, estaría resolviendo el otro que supuestamente era difícil. Esa es la intuición que está de fondo en una reducción. ¿Sí? Y esta observación que les pongo acá es justamente lo que les decía. Bueno, si esto es posible, o sea, si yo puedo transformar un problema difícil en mi problema, y yo pudiera resolver mi problema, entonces podría resolver el problema difícil. Como eso, en principio, me está avalando la historia preexistente de todo el conocimiento que se tiene de los problemas difíciles, eso va a determinar que mi problema va a ser difícil de resolver. Por esto que les digo, ¿no? Esta idea de las reducciones tiene una larga historia. En el año 71, en 1971, un artículo muy importante de un científico también muy importante que se llama Stephen Cook, demostraron que este problema que está acá, que se llama SAT, que básicamente lo que se trata de hacer en ese problema es encontrar una evaluación para un conjunto de variables booleanas de modo tal de que hagan verdaderas un conjunto de fórmulas lógicas. Entonces, si yo encuentro una evaluación, asignación de verdaderos y falsos, a un conjunto de variables booleanas que me hagan verdaderas todas las fórmulas de un conjunto, entonces, bueno, ese es el problema, ¿no? De SAT. Encontrar una evaluación que me haga verdaderas todas las cláusulas, todas las fórmulas de un conjunto de fórmulas. Ese fue el primer problema que se probó que era difícil. ¿Cómo hicieron para probar que ese problema era difícil? Bueno, lo que hicieron fue decir, bueno, todos los problemas que están en la categoría NP, esta que les conté antes, esta que está acá, que son aquellos problemas cuya solución se puede determinar en tiempo polinomial, este autor logra construir una especie de reducción de cualquier problema que vive en NP en una instancia del problema SAT, de este problema que él enuncia en ese artículo. Por lo tanto, si uno logra resolver el problema SAT, estaría resolviendo cualquier problema que esté en NP. Bueno, ese trabajo, que es un trabajo fundacional en el área de la complejidad algorítmica, que en realidad no fue el único autor, sino que hay otro autor ruso que participó y que 2 años después escribió lo que ya venía pensando, que se llama Levin. En combinación, dieron el puntapié inicial de todo un área que tiene que ver con esta de las reducciones, ¿sí? Que es cómo hacer para saber si efectivamente un problema es difícil. Entonces, ¿qué pasó? Unos años después vino otro autor que se llama Karp, de apellido, y escribió un artículo en donde mostraba 21 problemas, exponía 21 problemas difíciles, a partir de esta técnica de las reducciones. Básicamente, una reducción lo que hace es, uno se basa en un problema difícil, por ejemplo SAT, y uno quiere saber si el problema este que está acá, 3CNF SAT, que es una versión reducida del problema de SAT, es difícil o no. Entonces lo que uno hace es, supongamos que yo tengo una instancia cualquiera de SAT, ¿no? Entonces transformo ese input
en un input que pueda ser consumido por este problema. Lo transformo, digamos, informalmente. Esa transformación tiene que a su vez ser en tiempo polinomial, o sea, tiene que ser eficiente. Yo voy a transformar el input de un problema de SAT en el input de uno de estos problemas. ¿Sí? Y tengo que además transformar el output de este problema en el output de SAT. ¿Sí? O sea, tengo que poder volver, o sea, lo que me devuelva la supuesta resolución de una instancia de este problema, la solución yo la tengo que poder volver a transformar en SAT. Entonces, eso convierte al problema que está acá en un problema difícil. Porque si yo pudiera hacer eso de manera fácil, entonces estaría resolviendo de manera fácil una instancia de SAT. Bueno, eso produjo una revolución. ¿Sí? Un montón de autores se pusieron a hacer reducciones de problemas. Entre otros problemas, encontramos acá el problema del viajante de comercio. ¿Sí? O sea, el viajante de comercio, se puede encontrar una reducción de otro problema que se llama camino hamiltoniano. ¿Sí? Entonces, esta cadena de reducciones termina, de alguna manera, demostrando que el problema del viajante de comercio es difícil. Algo que yo no dije con respecto al problema P igual NP, que es un problema muy importante, que es un problema abierto desde el año 1971, que de hecho es uno de los 7 problemas que el Instituto Clay enunció como los problemas difíciles a resolver y por los cuales, si se encontrara una solución, pagaría $1 millón por la resolución de este problema. Los investigadores del área están fuertemente convencidos, de dos cosas, en principio. De que P es distinto de NP, o sea, de que no son conjuntos, no son el mismo conjunto, por lo tanto, hay problemas que son inherentemente difíciles, o sea, para los cuales no se va a poder encontrar ningún algoritmo eficiente que los resuelva, y que aparte estamos muy lejos de poder dar una demostración de ese problema. Bueno, hasta acá entonces con respecto a lo que son o no los problemas difíciles. Todo esto venía a cuento de que el problema MinFSB, o sea, el problema de encontrar, retomando el curso principal, el problema de encontrar un árbol generador de un grafo tal que la base de ciclos correspondiente tenga longitud mínima, es un problema difícil. ¿Sí? O sea, es un problema para el cual no se va, digamos, en principio no habría ninguna forma eficiente de resolverlo, ninguna forma polinomial de resolverlo. Yo estuve bastante tiempo, diría una cierta cantidad de meses pensando en este problema, y bueno, llegué a un punto y en un acto desesperado posteé una pregunta en un foro especializado y me dijeron que es un problema que ya estaba estudiado, que tenía una respuesta, ¿sí? que está en este artículo de acá, la solución es del año 1982. Y entonces, bueno, me puse a leer el artículo, efectivamente, demuestran, yo había llegado hasta un punto, y bueno, ellos hicieron mucho más en ese artículo, son 3 autores indios, y me puse a leer bibliografía relacionada con este artículo. Bueno, ¿cuáles son los artículos que citaron este artículo? Y ahí me fui enterando de que todo esto está enmarcado en un contexto más amplio, que, digamos, en un artículo más reciente, en un artículo del 2007, me enteré que hay muchas versiones de este problema. ¿Sí? La versión que yo les conté al principio, esa de que encontrar un grafo encontrar la base de ciclos de un grafo arbitrario, ¿no? En este gráfico es este de acá, es la versión anti-vector. ¿Sí? Y la versión en donde uno impone la condición de que la base de ciclos provenga de un árbol generador es este de acá, el strictly. ¿Sí? Le fueron cambiando los nombres con el correr del tiempo,
Ahora el MinFSB se llama Strictly Fundamental Cycle Basis. ¿Qué tiene de interesante toda esta historia? Que, como les dije, digamos, el MinFSB, o el Strictly Fundamental Cycle Basis, es un problema difícil, ¿sí? No se conoce ningún algoritmo eficiente que lo resuelva. Pero el problema en versión undirected, o sea, la versión sin imponerle la condición de que la base de ciclos provenga de un árbol generador, es un problema fácil. O sea, es un problema para el cual se conoce un algoritmo polinomial que lo resuelve, ¿sí? ¿Qué tiene entonces de interesante? Bueno, que esta problemática exhibe la variedad y la dificultad que hay en determinar si un problema es fácil o no. O sea, un mismo problema es fácil y si le impongo unas mínimas condiciones extras se transforma en un problema difícil. O viceversa, puede ser. Un problema que es fácil, si yo le quito alguna condición, se transforma en un problema difícil. ¿Sí? Entonces, esto es para ilustrar que la frontera en la construcción algorítmica es una cosa muy compleja y muy variada. Y es motivo de mucho estudio y mucha investigación desde hace varias décadas. Bueno, esto es lo que les comentaba, ¿no? Algunas variantes del problema son difíciles, por ejemplo, la de Strictly Fundamental Cycle Basis, esta parte que está acá, y otras son fáciles como undirected. ¿Sí? Que esto es un diagrama de Venn, ¿sí? O sea, las instancias están contenidas unas dentro de las otras. ¿Sí? En este momento yo estoy estudiando propiedades de las dos bases, ¿sí? Del problema, no específicamente del problema sino de otro problema que tiene que ver con unas bases de ciclos que se llaman dos bases. Bueno, no me queda mucho tiempo, así que voy a ir rápido, más rápido. En otro artículo del 2009 me encontré con que algunas aplicaciones de este problema son para circuitos eléctricos, ¿sí? O sea, uno quiere ver si para una cierta red eléctrica, mejor dicho, cuál es el voltaje que tiene que introducir en una cierta red eléctrica para satisfacer los requerimientos de una cierta red eléctrica, ¿no? Digamos, más precisamente, este problema sirve para verificar que una red esté cumpliendo con la ley de Kirchhoff, que es algo un tema de física, ¿sí? Otra aplicación es en el transporte público. Por ejemplo, el subte de Berlín, para la planificación de la frecuencia y de los recorridos que tienen que hacer los subtes en Berlín, se utilizó una de las versiones de este problema, ¿sí? de encontrar bases de ciclos mínimas. Otra aplicación tiene que ver con el diseño de grafos para resaltar la estructura global y local. Por ejemplo, si nosotros en el grafo de la izquierda, ¿sí? Tenemos un conjunto de nodos y vértices, supongamos que es una red social, y nos gustaría saber o visualizar cuáles son las comunidades de este grafo, ¿sí? Uno puede definir una comunidad como una especie de subgrafo fuertemente conexo, ¿sí? En donde sus nodos estén todos muy conectados entre sí. Y componentes y subgrafos débilmente conexos entre partes que están poco conectados entre sí. Entonces, en el grafo de la derecha, justamente las partes que están fuertemente conexas se dibujan muy pegaditas unas al lado de las otras, y las que son débilmente conexas se dibujan más lejos y con ejes más largos. De modo de que uno puede ver, visualizar, cuáles son las comunidades por ejemplo, de mi red social. Cómo está agrupada la gente de acuerdo a los intereses en mi red social. Rápidamente, ¿cuál fue mi motivación para estudiar todo esto? Bueno, digamos, todo empezó con un problema que viene de los gráficos 3D, ¿sí?
en computadora. Los gráficos en 3D se representan con algo que se llaman mallas poligonales, o mallas triangulares, ¿sí? Que de base son un grafo, como el que está acá, ¿sí? El elefante está construido a partir de un conjunto de nodos y un conjunto de ejes cuyas, que definen caras y que después se dibujan de colores para formar la figura del elefante, ¿sí? Así es como se hacen los dibujos de animación o los videojuegos, por ejemplo. Bueno, esto que decía, son grafos cuyos nodos tienen asociada una posición en el espacio tridimensional, ¿sí? Cada uno de estos nodos, además, tiene más estructura, ¿no? Tiene una posición X y Z en el espacio tridimensional. Uno puede pensar, bueno, ¿cómo hacer para deformar una malla poligonal? Si uno tiene una esfera y quiere hacerle una deformación a la esfera, a esta malla poligonal, ¿sí? A esta superficie inmersa en el espacio tridimensional, y para eso existen muchos algoritmos. Y a mí, mi director, hace unos años me planteó un algoritmo justamente que involucraba la resolución de un sistema lineal, ¿sí? Un sistema lineal, esencialmente, es una matriz conocida, y uno trata de encontrar el vector X, de modo tal de que esa matriz por ese vector me dé un cierto vector conocido W. Justamente esa matriz tiene esta pinta, ¿sí? Está compuesta por dos submatrices que se llaman D y B. D, esto es una definición un poco técnica, que no voy a hacer, pero que D es la matriz de incidencia dirigida de una orientación arbitraria de los ejes de G, del grafo original de la malla triangular, y B son justamente los vectores de ceros y unos de una base de ciclos de G. Originariamente, el problema cuando me lo planteó mi director, él lo que había pensado es, bueno, que sea una base derivada de un árbol generador, ¿sí? La versión del Fundamental Cycle Basis, ¿sí? Encontrar el árbol generador tal que la base de ciclos correspondiente tenga longitud mínima. Eso, por supuesto, todavía, cuando él me lo planteó, él no conocía toda esta teoría que existía asociada a las bases de ciclos, y bueno, nos llevó un tiempo primero entender mejor la teoría y darnos cuenta de que en realidad esta submatriz no tiene que provenir necesariamente de un árbol generador, sino que puede ser la versión general, ¿sí? Simplemente buscar una base de ciclos del grafo sin imponerle que provenga de un árbol generador. Bueno, ese problema ya está completamente resuelto, ya sabemos cuánto, para una malla triangular ya sabemos cómo hacerlo. Y bueno, esto, nada, ¿no? Sería deseable que B fuera una base de longitud mínima para que la matriz M sea esparsa, ¿no? Uno quisiera que la matriz B tuviera la mayor cantidad de ceros posibles. Bueno, y eso no es ni más ni menos que tener una base de ciclos de longitud mínima. Porque hay algoritmos eficientes para resolver los sistemas lineales esparsos. Así que bueno, esa fue mi motivación para estudiar toda esta teoría, ¿no? Bueno, ¿qué vimos? O que traté de contarles muy rápidamente y de manera un poco confusa. Vimos primero algunas definiciones, después les conté el problema de encontrar bases de ciclos de un grafo, después charlé de que es un problema difícil en informática y les conté algunas aplicaciones y finalmente mi motivación para estudiar este problema. Así que bueno, creo que llego con lo justo, cedo la palabra a los organizadores, muchas gracias y